La idea de este segundo módulo, Justicia Ambiental, Derechos Humanos y Enfoque Interseccional en la gestión del riesgo de desastres, es poder compartir con ustedes muy someramente, pero pues vamos a hacerlo muy productivo, sobre todo este enfoque de derechos que cubre la gestión del riesgo de desastres, porque digamos que tradicionalmente los desastres han sido entendidos como unos fenómenos naturales que afectan de vez en cuando a la comunidad, pero digamos que son o designios divinos o por el cambio climático, que son inevitables. Sin embargo, poco se ha prestado atención a los derechos de las personas en situación de desastre. Solo hasta los últimos años, y no gracias a las instituciones, sino gracias a la lucha incluso de los pueblos. En el caso del pueblo raizal ha sido un ejemplo no solo para el archipiélago, sino para la nación y el mundo en lo que respecta a la lucha por los derechos en situación de desastres. Y desafortunadamente el paso del huracán Iota por la isla de Providencia especialmente marcó un hito en lo que respecta al tema de derechos humanos en la gestión del riesgo de desastres, y que queremos compartir la mañana de hoy y mañana con mucho más énfasis en el caso de lo que ocurrió en Providencia y toda la lucha que dio el pueblo raizal en cabeza, hay que reconocerlo, de la líder Josefina Huffington y su equipo de la Veeduría Cívica de Providencia. Entonces, sin más preámbulos, vamos a dialogar un poco sobre los conceptos básicos de cómo ha sido interpretado los derechos de las personas en situación de desastres desde el punto de vista, en primer lugar, del derecho internacional. Entonces, en primer lugar, debemos recordar que en el escenario donde nos encontramos, en el escenario de las Américas y el Caribe, nos rige la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Declaración de los Derechos de los Pueblos, la Declaración de los Derechos Humanos de las Américas. En ese sentido, el órgano rector de los derechos humanos en este escenario interamericano y de las Américas y el Caribe, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene una relatoría especial de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y ha interpretado que los derechos humanos de las personas en situación de desastre, por ser un tema relativamente nuevo en el derecho internacional y que hasta ahora se está trabajando en un instrumento internacional de derechos humanos por parte de las Naciones Unidas, que es precisamente la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas en situación de desastre, ha interpretado que como fuente de derechos otro instrumento que es los derechos de las personas en movilidad humana, es decir, o de las personas en desplazamiento forzado. ¿Y por qué? Porque es una situación, la situación en la que más se asemeja cuando ocurre un desastre. Entonces, la Comisión de manera reiterada durante los últimos años ha reiterado que la dignidad humana es el principio fundamental que informa y sustenta las normas internacionales de derechos humanos. Eso aplica para todos los escenarios y con mucha más fuerza en el escenario de la gestión del riesgo de desastres. Y en el contexto de la protección de las personas en caso de desastres, la dignidad humana figura como un principio rector para cualquier medida que se adopte en relación con la prestación de asistencia para el socorro, la reducción del riesgo y la reducción del riesgo de desastre. Sigamos. Entonces, en primer lugar, tenemos que las personas afectadas por los desastres tienen derecho a que se respeten y protejan sus derechos humanos,
de conformidad con el derecho internacional. Entonces ya no solo es los derechos en la escala local, sino que las personas en situación de desastre son sujetos de derecho internacional, y eso es fundamental. Más adelante lo vamos a ver. Teniendo en cuenta que las mejores prácticas para la protección de los derechos humanos han sido recogidas en textos de ámbito internacional como las directrices operacionales sobre la protección de las personas en situación de desastres naturales, que organizó el Comité Permanente entre Organismos en Washington sobre desplazamiento interno desde el año 2011. Miren que relativamente el bloque de derechos en el escenario internacional viene construyendo, está en construcción. Aquí hay uno desde el 2011. Y hay unos principios rectores de los desplazamientos internos, donde se enuncia que se respetará y protegerá a las personas que prestan asistencia humanitaria, sus medios de transporte y sus suministros. Entonces, allí vamos a ver cómo va evolucionando estos derechos. Sigamos. Entonces, ¿cuáles son estos principios rectores sobre los desplazamientos internos que aplican para las personas en situación de desastre? Y lo vamos a ir contextualizando en el ámbito local. La Comisión Interamericana, como les mencionaba, y la Relatoría Especial REDESCA reiteran su llamado a los estados de la región. Esto es información que ocurrió durante el año 2020 a raíz de la ocurrencia de ETA e IOTA tanto en el archipiélago como en Centroamérica, y ese fue el llamado que hizo la REDESCA. Dice, reitera su llamado a los estados de la región a que adopten mecanismos de responsabilidad compartida y respuesta colectiva para responder a la situación de la población afectada y la población desplazada. Como se dieron cuenta, en el caso de IOTA, vamos a recordar, la población de Providencia sufrió un desplazamiento interno. Muchas o la mayoría de la población, especialmente mujeres, niños, niñas, adultos mayores, personas en situación de discapacidad, casi que la mitad o más de la población sufrió un desplazamiento interno hacia el resto del departamento, es decir, la isla de San Andrés, y otras personas también migraron hacia el continente de manera no voluntaria. Respecto a la población desplazada, la opción de medidas debe integrar aspectos específicos y garantizar durante el desplazamiento y para el posterior retorno o reasentamiento de las personas, tales como garantizar asistencia humanitaria a través del establecimiento de albergues que cuenten con agua, comida, servicios médicos, sanitarios y educativos. Mecanismos que faciliten la recuperación de las propiedades y posesiones de las personas o el acceso o compensaciones por pérdidas materiales, tal como se encuentra establecido en los principios rectores de desplazamientos internos. Si se dieron cuenta, ¿por qué no migró el 100% de la población de Providencia después del desastre? Las personas decidieron quedarse en la isla de Providencia para resguardar su propiedad, sus tierras y lo poco que les quedó después del huracán, que casi que fue nada. Hay unas personas que le quedó simplemente el terreno listo para poder. Las personas decidieron quedarse en condiciones extremas, con carpas no adecuadas para la situación, no adecuadas para el Caribe, no adecuadas para una situación post-desastre, solo porque vieron en riesgo que sus propiedades, su tierra iba a ser arrebatada. Y con razón. Entonces, la CIDH hizo ese llamado y pone como marco de referencia los principios rectores sobre desplazamiento interno. Sigamos. Entonces, también en la situación de desastres aplican los mismos principios humanitarios que en las situaciones de guerra, que son: la respuesta a los desastres se debe llevar a cabo de conformidad con los principios humanitarios de humanidad, neutralidad, imparcialidad y, muy importante para el contexto, no discriminación, teniendo en cuenta las necesidades de las personas especialmente vulnerables.
Digamos que esto se ve muy bonito en la norma, pero cuando lo vemos en la situación de desastre, vemos que si hacemos un checklist, como lo hizo la Corte Constitucional en el caso de Providencia, después, posterior al huracán, en el año 2022, cuando se la sentencia, mañana lo vamos a ver con detenimiento, prácticamente que se violaron todos los principios de derechos humanos en la situación de desastre. Sigamos. Otros instrumentos que sustentan el principio de no discriminación, por ejemplo, el Convenio de Ginebra de 1949, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y sus familiares, y la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, y pues también lo vamos a ver con la compañera Shirley Cottrell. También vamos a ver todo el bloque de derechos de protección de las mujeres a nivel general que aplican en la situación de gestión de riesgo de desastre. Por ejemplo, pues esto es un recorderis sobre cómo interpretar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el principio de no discriminación. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. El artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos también reitera que todas las personas son iguales ante la ley y tienen derechos sin discriminación a igual protección de la ley. Y se prohibirá toda forma de discriminación. Entonces, ¿qué es lo que sucede con este principio? Que, digamos que las autoridades en el momento, por ejemplo, después de ocurrir un desastre, se piensa que se pueden suspender ciertos principios o ciertos derechos porque vamos a proteger o garantizar la vida y el bienestar de las personas. Y que digamos que San Andrés es el laboratorio y Providencia de lo que no se debe hacer en estos casos. Entonces, por ejemplo, distinción de raza, color, sexo, idioma, religión y opinión política. Hubo muchas denuncias, por ejemplo, en el caso de Providencia, que las ayudas humanitarias se distribuían a unos sectores primero, el agua, la comida, ayudas humanitarias, los sectores relacionados con el político de turno. Y se le repartían a los líderes políticos de turno primero, y luego dejaban en un segundo orden a otros sectores. El que no votó por mí va de segundo, el que no tiene la rosca política se va yendo, y esos no precisamente son los tipos de discriminación que se prohíbe incluso en los desastres. Sigamos. La discriminación racial. ¿Cómo se define el tema de la discriminación racial? En la Convención Internacional sobre Eliminación Racial. En la presente convención, la expresión discriminación racial denotará toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida política. Entonces, también vemos que este principio, también desafortunadamente hubo denuncias de personas que decían que por su situación de residencia en la isla de Providencia, por no ser residente permanente, no se le garantizaba el derecho a la vivienda, o no se le garantizaba el derecho a ciertas digamos, priorizaciones, porque su situación de residencia no estaba definida.
Entonces, eso también, en caso del contexto humanitario, está prohibida esa discriminación. El principio de no discriminación en la gestión de riesgo de desastres también es aplicable en el contexto de la reducción de riesgo en este sentido, porque refleja la igualdad inherente de todas las personas, la determinación de que no cabe hacer entre ellas distinción alguna que conlleve un perjuicio, y los motivos prohibidos de discriminación no son exhaustivos. Y entre ellos figura el origen étnico, el sexo, la nacionalidad, la condición política, la raza, la religión y la discapacidad. Entonces, el enfoque basado en el principio de no discriminación es adoptado también por el Instituto de Derecho Internacional en su resolución del año 2003 sobre la asistencia humanitaria, y se dispone que el ofrecimiento y la prestación de asistencia humanitaria se harán sin discriminación alguna por motivos prohibidos. Las directrices del Programa Internacional de Leyes, Normas y Principios para la Respuesta a Desastres del Instituto de Derecho de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja determinan que la asistencia debe prestarse a las víctimas de los desastres sin discriminación alguna, y menciona los mismos temas que ya hemos mirado. Y no debe entenderse de forma que excluya la posibilidad de la discriminación positiva cuando proceda. Entonces, es interesante que revisemos este tema de la discriminación positiva. Sigamos, porque precisamente, pues cuando hablamos de justicia, uno de los conceptos de justicia es aquel relacionado con la igualdad de derechos y la igualdad ante la ley, como lo mencionamos al principio. Sin embargo, en ocasiones es necesario hacer una especie de, como se denomina ahí, discriminación positiva o acción afirmativa en personas que por su vulnerabilidad necesitan una atención especial, y que en este caso, por ejemplo, las mujeres embarazadas, niños, niñas, adultos mayores, personas en situación de discapacidad, necesitan una atención preferencial en la situación de desastre para que se les atienda primero su situación antes que otras personas. Digamos que eso también se ve en el plano de la medicina, en el tema de los triage, en donde se hace una valoración inicial de las personas que tienen más posibilidades de sobrevivir en una situación de desastre. Entonces, para el derecho internacional, las acciones afirmativas o positivas son medidas especiales o medidas especiales de protección. Por ejemplo, la Convención sobre Discriminación Racial y la Convención sobre Discriminación contra la Mujer también consideran explícitamente que ciertas medidas especiales no son discriminatorias. Por ejemplo, las medidas especiales adoptadas con el fin exclusivo de asegurar el adecuado progreso de ciertos grupos raciales o étnicos o de ciertas personas que requieran la protección que puede ser necesaria con objeto de garantizarles, primero en condiciones de igualdad, el disfrute o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales, no se considerarán como medidas de discriminación racial siempre que no conduzcan como consecuencia el mantenimiento de derechos distintos, para que no conduzcan como consecuencia el mantenimiento de derechos distintos para los diferentes grupos raciales y que no se mantenga en vigor después de alcanzar los objetivos para los cuales se tomaron. Por ejemplo, en este tema hubo mucha discusión al momento de la atención del desastre posterior a Iota, porque se consideró por parte de las autoridades nacionales que no se iba a aplicar los principios que protegían a la población raizal, especialmente aquellos relacionados con la participación y la consulta previa en las acciones posteriores al huracán, en el PAE, en el Plan de Acción Específico para la Reconstrucción y Recuperación de Providencia posterior al huracán, porque se estaba teniendo principios superiores de atención humanitaria y de urgencia, por lo tanto no se aplicaban. Esa era la tesis que se manejó durante la atención humanitaria en Providencia, y por lo tanto no se aplicaba esos principios.
la Corte Constitucional, 2 años después, desafortunadamente, la justicia no anda tan rápido, determinó que efectivamente los pueblos étnicos, como el pueblo raizal, tienen derecho a que se les garantice el derecho de la consulta previa, incluso en una situación de desastre. Entonces es importante este tema tenerlo en cuenta. Entonces, el principio de no discriminación se debe entender como que se debe tener teniendo en cuenta las necesidades de los especialmente vulnerables, tales como mujeres y niños, personas desplazadas, ancianos o personas adultos mayores. Ese es el lenguaje que se utiliza por parte de estos organismos internacionales. Personas con discapacidades, personas que viven, por ejemplo, en ese momento se tenía una doble condición porque estábamos también bajo la situación del COVID-19 y otras enfermedades debilitantes. Esta resolución salió sobre asistencia humanitaria aprobada por el Instituto de Derecho Internacional en el año 2020. Sigamos. Entonces, igual la Asamblea General de las Naciones Unidas ha venido adelantando procesos para el fortalecimiento de la coordinación de la asistencia humanitaria de emergencias que presta las Naciones Unidas, y pues reitera a todos los Estados miembros, las organizaciones humanitarias, a tener en cuenta estos principios. Entonces, sigamos para... Ya entrados en términos étnicos a nivel universal, se tiene en cuenta que los instrumentos internacionales más avanzados sobre derechos de los pueblos es el de los pueblos indígenas, del cual también es beneficiario los pueblos afrodescendientes, como el pueblo raizal del archipiélago, que también tiene esa doble condición de pueblo indígena y pueblo afrodescendiente. Entonces, respecto a los derechos de los pueblos indígenas y tribales en medio de desastres, se aplica el convenio 169 de la OIT. ¿En qué sentido? Los pueblos interesados no deberán ser trasladados de las tierras que ocupan, en principio, es decir, deben ser atendidos allí. Hubo en algún momento, se le inspiraba a las personas para que salieran, para que entraran en la atención humanitaria. Y entonces, en esos casos excepcionales, que cuando excepcionalmente el traslado y la reubicación de sus pueblos se consideren necesarios, solo deberán efectuarse con su consentimiento, dado libremente y con pleno conocimiento de causa. Por esa razón, muchas personas se negaron a salir de Providencia para ese tema. Cuando no pueda obtenerse su consentimiento, el traslado y la reubicación solo deberá tener lugar al término de procedimientos adecuados establecidos por la legislación nacional, incluidas encuestas públicas, cuando haya lugar en que los pueblos interesados tengan la posibilidad de estar efectivamente presentados. Digamos. Entonces también los instrumentos ya específicamente de reducción de riesgo de desastres ya comienzan a aplicar los principios diferenciales. Por ejemplo, el marco de acción de Hyogo fue uno de los hitos que comenzó a plantear que se debe incorporar una perspectiva de género a todas las políticas, planes y procesos de la decisión sobre la gestión de riesgo de desastres, incluidos los relativos a la evaluación de los riesgos, la alerta temprana, la gestión de la información y la educación. A su vez, al elaborar los planes para la reducción de los riesgos de desastre, se deben tomar debidamente en consideración la diversidad cultural, los diferentes grupos de edad y los grupos vulnerables. Y, por ejemplo, las Naciones Unidas, como les mencionaba, viene adelantando desde el año 2016 ya informes periódicos sobre la protección de las personas en caso de desastres, y ya tiene proyectada un proyecto de declaración que está ya en discusión por los estados en las Naciones Unidas para ya elevar a derecho internacional por medio de una declaración adoptada por todos los estados
para que sean respetados los derechos de las personas en situación de desastre. Sigamos. Entonces, seguimos que los principios del marco de Sendai hablan de que la reducción del riesgo de desastres requiere la implicación y colaboración de toda la sociedad y, por ejemplo, dice específicamente que deberían integrarse perspectivas de género, edad, discapacidad y cultura en todas las políticas y prácticas y debería promoverse el liderazgo de las mujeres y los jóvenes. En este contexto debería prestarse especial atención a la mejora del trabajo voluntario organizado de los ciudadanos. En esto es importante porque el conocimiento de las personas en la gestión del riesgo de desastre es absolutamente valorado, debe ser tenido absolutamente en cuenta. Precisamente una de las razones de este proyecto de gestión de riesgo es precisamente construir con la comunidad este conocimiento en la gestión del riesgo de desastre para elevarlo ya a categoría de políticas públicas. Entonces el marco de Sendai también hace relevancia a la participación de las mujeres como fundamental para gestionar eficazmente el riesgo de desastres, así como para diseñar, dotar de recursos y poner en práctica políticas, planes y programas de reducción del riesgo de desastre con perspectiva de género. Lo mismo también los niños y los jóvenes, que muchas veces como ocurrió, fueron desplazados y no tenidos en cuenta en la reducción del riesgo de desastre. Lo mismo también el marco de Sendai hace especial relevancia en los pueblos indígenas debido a sus conocimientos tradicionales y los migrantes, como se está siguiendo los principios de los desplazamientos internos, los migrantes también contribuyen a la resiliencia de las comunidades. Ya en el escenario nacional, para finalizar, pues encontramos que la Constitución Política de Colombia pues recoge esos principios que ya hemos determinado de carácter general, como el principio de la diversidad étnica y cultural y de la libertad e igualdad de las personas para recibir la misma protección y trato por parte de las autoridades sin discriminación. Sí. La ley 1523, por supuesto, la ley que regula el tema de la gestión de riesgo de desastres en Colombia, en el artículo 2 sobre la responsabilidad, él nos dice que la gestión de riesgo es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes del territorio colombiano. Es importante la segunda parte de esta expresión. La gestión de los riesgos no solo es responsabilidad de las autoridades, también es por parte de las comunidades. Las comunidades tienen también como deberes, como derechos en medio de los desastres. Y los habitantes del territorio son corresponsables de la gestión del riesgo y actuarán con precaución, solidaridad, autoprotección, tanto en lo personal como en lo de sus bienes, y acatarán los esfuerzos de las autoridades. Pero quiero detenerme un poquito aquí sobre actuar con precaución. Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí somos funcionarios públicos y en el ejercicio de nuestras actividades públicas debemos siempre, cuando se trata de la atención humanitaria, tenemos que actuar con precaución, porque muchas veces bajo el principio de acción sin daño, que a veces creemos que por estar haciendo las cosas bien, por cumplir con la norma, podemos estar pasando por encima de derechos de las personas. Entonces es importante tener en cuenta ese principio. Sigamos. Entonces, dentro de los principios de la gestión de riesgo en Colombia, pues se recogen esos principios que también son derechos, como el de la igualdad, el de la participación, la diversidad cultural, la oportuna información, entre otras. Y pues me detengo aquí un poco sobre el principio de igualdad. El principio de igualdad, que son todas las personas
naturales tendrán la misma ayuda y el mismo trato al momento de atendérseles con ayuda humanitaria en las situaciones de desastre y peligro que desarrolla esta ley. Pero esto visto así, no debe ser interpretado de manera literal, porque hay personas con necesidades especiales y que no se les puede dar el mismo trato. Por ejemplo, las mujeres. En la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, cada vez que hay una situación de desastre, llega con unas cajas, unos kits y unos kits de aseos y unos kits. Entonces, algunas quejas que nos daban las personas, debo aclarar que tuve la oportunidad de trabajar para la Defensoría del Pueblo, para la dirección, la oficina delegada para asuntos técnicos en medio del desastre, y llegamos a recibir de primera mano las denuncias por parte de la comunidad. Y una de las situaciones era que las mujeres decían que los paquetes de las mujeres no tenían, por ejemplo, toallas higiénicas, todo el tema de las cuestiones diferenciales para la mujer. Entonces, eso era uno de los temas que por tratar a todos igual, pues no se tenía la diferenciación. Lo mismo también pasa con los niños, los jóvenes, los adultos mayores. Sigamos ya para cerrar, lo mismo que lo vamos a ver muchísimo con detenimiento mañana cuando evaluemos el caso de Providencia, que es el principio de la diversidad cultural y el de la participación en la gestión de riesgo de desastres. Entonces, pues tomó una circular del año 2022 en donde ya la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo pues llama la atención para la inclusión del enfoque de derechos en todas las acciones de la gestión de riesgo de desastres, en donde exige promover la organización y la participación de las comunidades en la gestión del riesgo de desastres, fortalecer las capacidades de las comunidades para la gestión del riesgo de desastres y generar resiliencia frente a los desastres, reconociéndolas como la base fundamental del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, fortalecer las redes sociales y de apoyo en torno a la gestión del riesgo de desastres, propiciar procesos de coordinación efectivas a nivel territorial con todos los actores públicos, privados y comunitarios, y considerar la participación comunitaria en el diseño de medidas para la reducción del riesgo y de preparación para la respuesta frente a desastres en escenarios identificados, y finalmente respetar los diferentes modos de vida en la acción de la gestión del riesgo de desastres. Entonces vemos que ha habido una evolución, se han venido un poco reconociendo los derechos, pero hay muchísimo más por avanzar. Todo es un tema de aprendizaje. Cada vez que hay un desastre, se tiene que, después de pasada la tormenta, en la calma, sentarnos a pensar cuáles fueron las fallas y prepararnos hacia el futuro para que cuando vuelva a ocurrir una situación de desastre, por ejemplo, los derechos de las personas no sean vulnerados. Entonces, muchísimas gracias por su atención.